oftalmología pediátrica es una subespecialidad de la oftalmología y es importante enfocar las enfermedades desde el punto de vista biológico y de acuerdo a la edad que se presenta la enfermedad. Vamos a primero en la agenda de esta clase a hablar sobre retinopatía prematura, de patología que afecta al recién nacido y a la lactancia mayor, y después enfermedades que ya son motivo de consulta en la edad mayor, folliculares, adolescentes. La retinopatía prematura, esta es la principal prestación que es la primera se implementó en oftalmología debido a que existía una experiencia previa en cuanto a la diagnóstico y tratamiento acotado en este caso de la retinopatía prematura. Antiguamente se hacía el tamizaje, la pesquisa de esta enfermedad en la población de riesgo que de todos los recién nacidos de pretérmino que tengan menor de 32 semanas de edad gestacional o bien sean menores de 1.500 gramos. Esa es la población la cual tiene que tener un fondo de ojo durante su primera semana de vida, especialmente entre la cuarta y la sexta semana. No es necesario que inmediatamente el prematuro, cuando nazca, uno le vea la retina, sino que cuando ya está en la vida intrauterina y está teniendo las primeras dificultades de su vida prematura, debido a que existe una directa relación del grado de retinopatía con las complicaciones propias de la prematurez, el síndrome de estrés respiratorio, problemas ácido-base, hemorragias cerebrales, etc., que pueden tener alteración en la presión parcial de oxígeno a nivel de la retina, en el pH sanguíneo, en la presión parcial del dióxido de carbono, y todo eso influye en la formación de la retina prematura. Existe una cierta presión parcial de oxígeno que va estimulando a que ciertos factores morales vayan permitiendo la síntesis de los vasos sanguíneos que nutren el tejido nervioso que está creciendo. Y ese equilibrio es muy delicado y sutil, por lo tanto, cuando un niño bruscamente nace desde el vientre materno y sale fuera del útero, normalmente sufre una disregulación de estas presiones parciales de oxígeno, de CO2, y lo que lleva a que la formación de la retina dentro del recién nacido sea equivocada. De acuerdo a la malformación que ocurre de la anatomía de la retina del prematuro, se clasificó esta retinopatía de acuerdo a los criterios de un estudio multicéntrico americano que estableció fotografías del fondo del ojo y después de esa clasificación cambió y lo que actualmente utilizamos es una hoja que tiene un patrón en la cual se va viendo el grado de vascularización que tiene la retina y qué madurez o inmadurez tiene, y eso es lo que van a ver en la ficha de los recién nacidos prematuros en el servicio de neonatología del hospital cuando ustedes rolan en la neonatología. Habitualmente los exámenes se van haciendo cada 2 semanas, cada semana o cada cierto número de días, dependiendo si la retinopatía está clasificada como tipo 1 o tipo 2, que simplemente significa quiere tratamiento o no requiere tratamiento. Y eso es lo que vamos a explicar un poco con diagramas en seguida. Entonces tenemos que son niños menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos que cumplen requisitos para tener riesgo de retinopatía prematuro, y esta es el esquema que van a ver en esta hoja. En esta hoja se delimitan 3 áreas, la cual la primera área es la que es más central, cuyo diámetro es el doble del radio entre la distancia entre la mácula y el nervio óptico. Entonces esta zona es la primera que se vasculariza en un prematuro de alrededor de 24, 26, 27 semanas. Después la retina se va vascularizando más aún y llega a una etapa intermedia que es la zona 2, y la zona 3 es la última etapa que se vasculariza, que más o menos se logra llegar entre las semanas 26 y 38 de semana postconcepcional, que es una semana que habitualmente se cumple fuera del útero. Por lo tanto, todo este recorrido que hace los vasos sanguíneos de la retina para tratar de completar la vascularización es lo que se manifiesta en cierta morfología especial, que es lo que se ve acá. Tenemos que hay vasos sanguíneos y que llegan hasta mitad de camino, en este caso en la zona 2 nasal,
y en la zona 2 nasal inferior, y que al quedarse a mitad del camino va generando una interrupción del flujo sanguíneo que va destinado a toda esta área retinal, y esto se devuelve generando una plétora del sistema venoso, o sea, una dilatación o un arrozamiento, y eso es una especie de chance, o sea, llega a un límite donde no existen caminos y esto se devuelve por los caminos ya hechos, y esto genera un aspecto en el polo posterior cuando uno mira a un niño antes de que llore, de regurgitación, y eso se llama fenómeno pulso, y traduce que existen muchas áreas de retina sin vascularización a este nivel. De acuerdo al grado de meridiano ocupado con fenómeno plus, esta tortuosidad venosa y dilatación arteriolar, vamos a clasificar una retinopatía que tiene una mayor gravedad. Por lo tanto, a más posterior en la inmadurez, peor es el pronóstico, porque quiere decir que el bebé es mucho más inmaduro y le queda mucho camino por recorrer. Que es lógico pensar que si un niño es más chico y tiene menos peso de eje gestacional, tiene menos fuerza vital para sobrevivir fuera del útero. Estas son las fotos que sostienen con el oftalmoscopio binocular indirecto que ustedes van a tener la oportunidad de conocer si es que se da la oportunidad en el policlínico en su rotación práctica. Acá vemos la retina normal, vascularizada, y acá vemos hay un límite que separa la retina que está con irrigación sanguínea, que es el que da el rojo retinal, cuando uno saca una foto con flash a un niño de una retina avascular blanquecina, pálida. Y acá existe una línea demarcatoria en la cual la circulación llega y hace una especie de puente y se vuelve a regresar en el sistema venoso. Entonces, esto se encuentra con una parte que no está construida, entonces se devuelve y genera esta dilatación periférica que se llama fenómeno pulso. Cuando este límite aumenta de volumen y se vuelve con una especie de lomo de toro, se llama justamente así, se llama lomo o lomo vascularizado, o ridge de la nomenclatura anglosajona. Y este ridge puede estar vascularizado en su cima, en su borde, y eso clasifica en subetapas que no tiene importancia saberlo, pero lo que sí habla de que el periodo de retina, de avascularización de la retina lleva un buen tiempo, por lo tanto, para que se forme este esfuerzo que hace la retina por tratar de vascularizar un territorio que está completamente desarrollado. Esas palabras con el retinopatía alternativa, entonces una actividad GES, por lo tanto tiene importancia, y cuando sean internos de Leo van a tener la oportunidad de ver otras cosas de importancia en el prematuro también. En el recién nacido, ¿qué es lo que uno puede ver en un recién nacido? El recién nacido es importante dentro de su control sano, pediátrico, que habitualmente es frecuente en el primer año de vida, hacerle un examen externo y verle el rojo pupilar, ya que es el principal examen para determinar si hay o no opacidad de medio. Ya vimos en la casa catarata que una de las formas de diagnóstico de la catarata congénita es la alteración del rojo pupilar. Y también a un recién nacido se le puede ver con un poquito de ayuda de la madre los reflejos pupilares. Sobre todo si estamos frente a la pregunta de la madre o del padre, mi niño o mi hijo ve o no ve, sobre todo cuando hay un retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, si hay un retraso del desarrollo psicomotor, primero tenemos que ver si los órganos los sentidos están bien, los ojos, los oídos, y ahí se establecerá la forma de medir eso. Aparte de los hitos de desarrollo motor y sensorial que tienen un lactante menor. Cuando tenemos la oportunidad de ver el ojo pupilar en un niño que ya sostiene el tronco, sostiene la cabecita, más o menos 4 meses, 5 meses de vida, le podemos hacer un examen que ve la simetría y brillantez del rojo pupilar, que se llama test de Britney, que simplemente consiste en ver el rojo pupilar de forma simultánea con los ojos y analizar si este rojo pupilar es más brillante, más opaco en un lado, y con eso establecer si el niño
tiene una opacidad de medio o está desviando el ojo, etc. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, diagnosticar diferencias de tamaño del ojo, simplemente mirando externamente el ojo y dándose cuenta, por ejemplo, si la forma de las pupilas, como vimos ayer en la clase de glaucoma, es igual. Por ejemplo, acá vemos que las pupilas son redondas, isocóricas aparentemente, y aparentemente acá existe una distancia que no existe en este lado entre el limbo conjuntivo corneal y el borde libre del párpado inferior. Entonces, esto habla que hay una simetría. Y aparte, aparentemente había una mayor distancia también entre el pliegue de belleza y el borde libre superior, que simula una ptosis, pero haciéndole prueba, no es una ptosis, sino que este ojo es de menor tamaño. No es fácil de ver. Porque si tuviera ptosis, esta distancia estaría conservada. Acá hay una pérdida de esto, o sea, hay un globo ocular de menor tamaño. Hay ciertos detalles que hacen la diferencia. Y si vemos acá, vemos que la pupila le falta un pedazo a nivel de línea inferior, sobre todo este niño que tiene los ojos azules. Eso se llama coloboma iridiano. Y el coloboma iridiano es una falta de desarrollo a nivel del primer trimestre del embarazo, del cierre de dos láminas que son embrionarias en su origen, de la vesícula óptica, que no se fusionan al medio. O sea, este niño tuvo un daño en el primer trimestre del embarazo, secundario a diversas causas, que provocó un coloboma iridiano. Y este coloboma iridiano puede estar asociado a otros tipos de coloboma. Por ejemplo, puede ser un coloboma del párpado, un coloboma de otras estructuras traseras, de la retina, de la coroide, del nervio óptico. Y ahí estamos frente a un síndrome ya más complejo y que puede tener secuelas de compromiso visual. Acá vemos algunos ejemplos del rojo pupilar. Este es un rojo pupilar normal, que es una pupila redonda, pareja, rutilante, simétrico. Y acá vemos distintos ejemplos de rojo pupilar alterado. Acá existe una ausencia bilateral, producto de una catarata. Acá existe una presencia del rojo pupilar, una ausencia del rojo pupilar, que puede ser, por ejemplo, por una hemorragia nítrea en un niño. O acá una ausencia y una pupila blanca, que se llama leucocoria. Cuando se ve este reflejo blanquecino, quiere decir que nos está transmitiendo el rojo sanguíneo de la retina. Quiere decir que existe la transmisión de otro elemento que sustituye el rojo retinal, que habitualmente está desde el cristalino, inclusive hacia atrás. Ninguna causa del segmento anterior va a provocar leucocoria. Por lo tanto, un leucoma corneal, que ustedes ya lo saben bien, no es lo mismo que leucocoria. Un leucoma corneal no puede causar leucocoria. Solamente elementos que están de la pupila para atrás. Puede ser el cristalino, el vitrio, la retina, el nervio óptico. Todas esas enfermedades pueden producir leucocoria. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la leucocoria? Principalmente la catarata. La catarata, que de acuerdo a su área extensión, puede producir una pupila blanquecina o con un rojo pupilar muy sustituible. También, por ejemplo, malformaciones del cuerpo vítreo, como en esta enfermedad, que tiene una relativa frecuencia en los niños. Habitualmente es unilateral, que lo que ocurre es que existe un mal desarrollo del cuerpo vítreo y persisten ciertos elementos que son propios de la vida embrionaria y fetal. Un tumor de la retina, entonces tenemos causa en el cristalino, en el vítreo, en la retina. Retinoblastoma también puede producir. También puede producir un granuloma parasitario, en este caso una toxocariasis, parásitos que viven en los gatos, en los perros, ¿ya? En la cual los niños, habitualmente lactantes, que ya caminan, engullen tierra o están en ambientes contaminados con mascotas que portan este parásito, y este parásito llega a la retina y produce un granuloma que es de diferente tamaño de acuerdo a la edad en la cual ingiere este parásito el niño. El granuloma es más posterior
a más chico es el niño y el más periférico a más grande es el niño. Sobre todo muy poco frecuente a esta altura de retinopatía prematuro secuelar. En la retinopatía prematuro secuelar a veces pueden quedar cicatrizaciones de la retina que pueden hacer un tironeo del nervio óptico de la retina. Entonces lo que ocurre acá es que se proyecta la sombra, o sea el reflejo blanco del nervio óptico, que se llama una leucocoria por tracción o draining del nervio óptico. Hubo opacidades vistas de otro tipo, secuelas de uveitis, que ya lo vimos en la clase de uveitis, hemorragia, vitrea, etc. En resumen, una leucocoria es causada por elementos que de la pupila para atrás producen una pupila blanca: cristalino, vítreo, retina, nervio óptico. El glaucoma congénito. En la clase de glaucoma vimos que el glaucoma puede producir estrías en la membrana de cemento, crecimiento corneal, miopía, y eso se llamaba estrías de Hub, que son pliegues de la membrana de cemento. Ahora, como existe una presión intraocular alta en un ojo que está creciendo, esa presión física es igual que como si usted insufla un globo de aire. A medida que le meten más presión, más grande es el globo. Por lo tanto, eso implica que el ojo sea grande, que la córnea sea grande y que se genere una miopía, porque el ojo cada vez es más largo. Y una miopía en un niño lactante menor o lactante mayor, que es donde principalmente se manifiesta un glaucoma congénito en el lactante menor, 2 o 6 meses de vida, es un niño que ya abre los ojos y cuya mamá consulta porque el niño lagrimea y le puede encontrar los ojos un poco grandes, un poquito azulinos, y que aparte el niño lo saca en coche y no tolera la luz, anda arrugando la vista, le hacen examen, piensan que es una conjuntivitis, y de repente el pediatra o el neonatólogo lo diría al oftalmólogo a los 3 meses de vida porque el niño lagrimea y no tolera la luz. Y se encuentra con que la córnea tiene un diámetro muy grande, fondo de ojo con el nervio óptico alterado y todos los otros elementos, ¿ya? Un glaucoma congénito o glaucoma infantil. La frecuencia de glaucoma es de 1 a 2.500, 3.000 recién nacidos vivos, por lo tanto es muy poco frecuente. Pero el glaucoma no solamente puede ser congénito o infantil debido a un mal desarrollo del sistema trabecular, sino que también puede ser secundario a cirugía de los niños. Por ejemplo, cuando una retinopatía prematuro requiere vitrectomía, puede, por ejemplo, esa vitrectomía generar un glaucoma secundario y un niño tener los mismos síntomas. ¿Qué es esto? Un niño que tiene el ojo lagrimoso, el doctor le aprieta acá el saco lagrimal, no le fluye nada, pero le llama la atención, observando bien, que acá, por ejemplo, en la hendidura palpebral se ve acá la conjuntiva vulvar nasal, y acá también, y aparte las escleras son como demasiado azules, entonces llama la atención, y acá apenas se ve eso. ¿Y por qué resulta eso? Porque la córnea es tan grande y el ojo es tan grande que el diámetro está oculto por el párpado inferior y el párpado superior. Es una megalocórnea, un ojo así tremendo, ¿ya? Y acá también llama la atención que si comparamos el diámetro de esta córnea con esta, no es igual. Acá es como un 20 o 30% más grande. Acá existe un glaucoma, en este caso, del desarrollo. Probablemente esta persona tiene una cara de ser alguien mayor, como un escolar. O sea, es un glaucoma infantil. Entonces, cuando uno encuentra un ojo grande, más un lagrimeo, más una fotofobia, ojo porque puede tener la presión intraocular alta. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del glaucoma congénito? Vemos esta excavación que es tremendo, se está perdiendo el tejido nervioso y el niño no hay tiempo que perder, por lo tanto, el tratamiento con gota, que ya lo vieron ustedes, gotita analogostaglandina, acetazolamina, etc., todo solamente es transitorio porque ese niño sí o sí tiene que operarse. Y el tratamiento es hacerle una incisión al ángulo que se llama goniotomía, hacer una incisión al trabéculo
o colocar implantes valvulares, que son dispositivos de salida controlada del humor acuoso. Es importante, ¿sí? Bueno, se le pone anestesia, un blefarostato, y si colabora el niño lo podemos sujetar, se le puede tomar el box, si no hay que hacer una medición bajo anestesia general. Y ahí hay que hacerle, porque para diagnosticar hay que tomarle como un calibre o un compás el diámetro de la córnea, medirle cuánto mide la córnea para confirmar la megalocornea. Hacerle a veces una refracción, que los niños a veces no colaboran mucho, y tomarle la presión al inicio de la inducción de la anestesia, porque también la anestesia general baja la presión intraocular, entonces eso. Pero en un niño ya colaborador le puedes tomar la presión incluso con el tonómetro de aire. 3, 4 años ya te colabora. Claro, ahí tiene la dificultad de el examen pediátrico, pero en un niño más chiquitito ya, guagua, eso hay que anestesiar. La dosis palpebral, acá está el parpadeo mandibular, en la cual la activación de los músculos masticadores o la apertura palpebral corrige la tosis, y cuando está el niño seco la tosis es evidente, con un problema ahí de reintegración anómala. Una tosis bilateral, un niño eleva el mentón, hace un perfil compensatorio, y acá una tosis severa, en este caso por un efecto de masa, que está provocando un problema de alto riesgo debido a que la caída del párpado es total. Las tosis palpebrales se operan cuando alteran la visión, cuando la pupila compromete más de la mitad de la pupila, es moderada severa, cuando genera astigmatismo por caer el párpado, cuando produce estrabismo, o también por estética. Se opera cuando los niños ya son preescolares, escolares, por la estigmatización que pueden sufrir por sus pares. ¿Ya? No es fácil sobrellevar una caída del párpado, sobre todo en esta época con tantas imágenes, bullying, etc. Así que los papás piden en general operar a los niños. Ya a esta edad también las tosis leves se pueden calcular bien cuál es la función del músculo elevador del párpado superior y hacer una cirugía más exacta. Cuando son muy guaguas, la verdad que se hacen estimaciones intraoperatorias y de acuerdo a eso se corrigen a los niños. Repasando también la proptosis en el niño, la principal causa es la inflamatoria, ¿ya? La causa celulitis secundaria a compromiso sinusal, y hay tumores malignos también, como el rhabdomyosarcoma, tumores de origen neurogénico, el más frecuente en el niño es el glioma. Eso ya lo vimos. Diagnóstico diferencial es difícil, hay que basarse en la CT y en imagenología. Esto es importante porque en general tiene que implicarse no solamente el médico que ve en la urgencia, el médico del consultorio de atención primaria, sino que muchas veces puede ocurrir a nivel de un médico rural, un médico general de zona, y que en general puede recibir estos casos y tiene que tener alto índice de sospecha. El síndrome de niños sacudidos. En general esto primero fue descrito por gente que era radióloga o neurocirujanos que vieron que había niños que llegaban de repente con hematomas subdurales y que asociado a eso se les tomaban radiografías de tórax o de extremidad y se veían ciertas fracturas inusuales para la edad de un niño que no camina, o que el mecanismo de génesis de la fractura no era capaz de explicar la morfología de ellos. Y eso se produce porque en este caso los maltratadores lo que hacen es sacudir al niño de cierta forma, por ejemplo agarrándolo de la pierna, agarrándolo del tórax o tirándolo del brazo, entonces se producen fracturas en espiral de las diáfisis, los huesos, fracturas que se llaman infoiarreternas por la fractura de las uniones de las costillas, las condrocostales, por las articulaciones con la columna, etcétera, etcétera, junto a otros estigmas. Y cuando uno ve esas fracturas inusuales, estigmas de piel, por ejemplo, quemadura, sarna, etcétera, un niño descuidado, tiene que importante hacer un examen oftalmológico, porque
hasta el 50% o un porcentaje muy alto de estos niños pueden tener compromiso ocular, y como son niños pequeños no tienen oportunidad de hablar de que están teniendo problemas, y las manifestaciones se ven con el paso del tiempo. Niños que hacen estrabismos sensoriales o que tienen, por ejemplo, una retinoquisis traumática, un daño, se manifiestan cuando ya son escolares, de que están viendo mal, y muchos de estos niños a veces los hemos pesquisado en los programas escolares de la CONADE, que dentro de uno de sus acápites en el fondo es examen oftalmológico, y a esa altura recién hemos visto que han tenido la secuela de haber recibido un hongo en el ojo o haber tenido algún trauma contuso o una manifestación aislada de un trauma en otro sistema. Es importante también porque el trauma físico general puede dar otros tipos de daño, como epilepsia, daño de la corteza cerebral y obviamente también de la retina, y eso aumenta la importancia de reconocer porque estamos secuelando a un niño para el futuro. El síndrome del niño sacudido entonces consiste en manifestaciones óseas, manifestaciones neurológicas y manifestaciones oftalmológicas, ¿ya? Es un niño que tiene entonces lesiones que no son congruentes con la historia clínica. ¿Cuáles son las manifestaciones intracraneanas? Ya mencionamos que hay hematomas circulares, que pueden ser crónicos, agudos, hay manifestaciones neurológicas, fracturas, quemaduras, daños de la piel por grataje, por elementos agresivos de la piel, y en el ojo ocurren todos estos elementos diferentes. Son diferentes tipos de hemorragias que, de acuerdo al grado, al tipo de trauma, va orientando a qué pasó con este niño, si lo sacudieron con el niño llorando o con el niño callado, si lo agarraron de las piernas o lo agarraron del tórax. Y todo eso va generando diferentes hemorragias que están ubicadas en diferentes estructuras, como el sistema circulatorio de la retina, y la adherencia al vitro de la retina es muy íntima en los niños, y los plexos son diferentes, por lo tanto, de acuerdo a si hubo maniobras de Valsalva o no, uno hace un examen médico-legal en este caso y puede orientar cuándo ocurrió la sacudida o qué daño tuvo el niño, si es congruente con un trauma reciente o con un trauma repetido o con un trauma pasado, porque a veces pueden ocurrir otras alteraciones que son más específicas que pueden orientar a ese tipo de cosas. Esta es una imagen de una retinopatía por Valsalva, pero en este caso de un adulto, que puede ser por maniobras de Valsalva repetidas, por ejemplo, tos, otras maniobras de Valsalva que pueden ocurrir y que pueden en algún paciente que es susceptible romper los vasos sanguíneos y generar ciertas morfologías especiales que no constituyen retinopatía diabética, ni trombosis, ni nada, porque son hemorragias que tienen cierta geografía especial. Incluso acá, con suerte, se puede ver una hemorragia que está en el espacio entre la hialoide posterior y la retina, que es la cara posterior del vitro. Retinopatía por Valsalva se llama. Entonces, las hemorragias intraoculares también, cuando uno las encuentra, es predictor de hemorragia intracraniana. O sea, si es que el niño tiene muchas hemorragias, probablemente en el cerebro vamos a encontrar también múltiples focos de daño. ¿Ah? Eso yo sé que verificarlo. Claro. En general, a nosotros nos toca el cuento al revés. O sea, sospecha maltrato infantil, nos interconsulta el servicio de pediatría y nosotros nos toca hacer control. Ahora, cuando nosotros lo hemos hecho, en general es un diagnóstico retrospectivo. Cuando, por ejemplo, encontramos una línea de cicatriz en la mácula, quiere decir que la mácula fue tironeada en forma así, fue sacudida. Una vez me tocó un escolar verlo así, y como le encontramos roto el esfínter pupilar, ahí vimos, en el fondo, hicimos la anamnesis y vimos que había recibido un golpe en el ojo y tenía una historia social, en el fondo, de maltrato. Pero en general esto es de manejo hospitalario, ¿ya? A veces salen las noticias, el tema del maltrato de los niños, toman presos los padres, pero en el fondo el manejo intrahospitalario es múltiple. Ahí van los cirujanos, los oftalmólogos, y en general ya esto lo saben los pediatras,
y el pediatra, en este caso el director de la orquesta, el que dirige todas las interconsultas y la denuncia. Ahora, las hemorragias retinianas, hay que tener cuidado, no son sinónimo de maltrato, porque existe un diagnóstico diferencial y que uno tiene que obtener en la historia clínica. Por ejemplo, hay hemorragias que son aisladas y muy pequeñas, por ejemplo, en este caso hemorragia en llama, que puede estar asociado a un trabajo de parto prolongado, por ejemplo, parto ectóxico vaginal que tiene prolongado, puede tener hemorragia, así como puede tener un cefalohematoma o puede tener fenómenos plásticos en la cabeza de la guagua, debido a que estuvo mucho tiempo en el canal del parto y obviamente a veces pueden haberlo sacado con rama de fósforo, etc. Ese ya es otro cuento, en general queda el antecedente de la historia. Pero hay hemorragias, por ejemplo, que tienen centro blanco, que son hemorragias que están en la sepsis en los niños. Cuando hay fenómenos sépticos o endocardititis bacteriana, uno puede hacer un fondo de ojo y si hay hemorragia con centro blanco, quiere decir que la difusión, hay metástasis séptica al territorio cerebral y eso habla de un peligro importante porque puede en el fondo provocarse una meningitis secundaria, una sepsis bacteriana, etc. Está llegando a un territorio que no es santuario. Y acá, por ejemplo, una hemorragia que está súper aislada a nivel de la mácula y que tiene un fondo violáceo. Este es un niño que tiene una pancitopenia y una anemia severísima. Por ejemplo, en transcurso una leucemia, un debut de leucemia, por ejemplo, que produce una pancitopenia, puede tener una anemia tan severa y hacer una hemorragia por anemia, ¿ya? Una anemia severa. Doctor, dijo que hay una hemorragia asociada a los partos laboriosos. ¿Esa hemorragia cuánto tiempo dura? Mira, 2 semanas con suerte, ¿ya? Porque son pocas casas, claro, y son muy aisladas. Claro, en general ocurren peripapilares. Alrededor de la papila puede ser en llama o redondas, pequeñas, pero duran 2 semanas con suerte. Y en general, uno las encuentra si el niño, por ejemplo, ha tenido un distrés respiratorio y a uno le pide un fondo de ojo. Si el niño está en sospecha de una encefalopatía hipóxico-isquémica, a veces el parto ha nacido con un Apgar bajo, un Apgar 3 y que terminó en 3. Entonces, una asfixia recuperada, una neonatal recuperada. Entonces, para ver si este niño, entre comillas, antes que le den la hora de la resonancia o el escáner, lo que sea, para ver si tiene daño de la encefalopatía hipóxico-isquémica, uno le ve el fondo de ojo, porque se ve a veces múltiples hemorragias, en este caso de origen isquémico, quiere decir que el niño va a tener una rehabilitación desde ya porque va a tener daño neurológico. O sea, si se dañó la retina, se daña el cerebro, porque la retina es un pedazo del cerebro. Bueno, hay otros signos también que son ya indirectos de trauma, que pueden ser alteraciones del equilibrio pigmentario, pliegues, por ejemplo, tú lo encuentres que quiere decir que la retina ha sido tironeada así, ¿ya? Debido a la adherencia misma. A veces la evolución de estas lesiones puede producir retinoquisis, que ya se nos ve desprendimiento de retina en ciertos niños. Tener un desprendimiento de retina en niños es súper raro y en general una de las causas traumáticas es estar dentro de la primera línea de causas. Y en general las hemorragias tienen una resolución espontánea, pero depende de la cantidad, del tamaño, depende de la causa que la provocó. Y lo más importante es que, bueno, el niño puede producirse una atrofia óptica o una cicatriz macular y el niño queda con baja visión. A veces hemos encontrado niños con atrofia óptica que no sabemos, sobre todo unilateral, que no sabemos por qué ha ocurrido. Y eso ha ocurrido porque ha ocurrido a veces hemorragias de la vaina, del nervio óptico, las meninges, o hemorragias intraesclerales que han comprimido el anillo escleral por donde sale el nervio óptico y han provocado una especie de neuropatía óptica isquémica, pero de una guagua, y que evolucionó en la atrofia óptica. Eso es porque también el nervio óptico se cizalló y sufrió una amputación de sus vasos sanguíneos. Esto
es frecuente encontrar en los pacientes pediátricos y asusta mucho, que son las máscaras equimóticas. La máscara equimótica es la presencia de equimosis bipalpebral y también hemorragia subconjuntival en el contexto de un niño que tiene maniobra de Valsalva repetida, en este caso tos pertinaz como un síndrome copilochoideo. Tose, a veces tanto que a veces se forman púrpuras, en este caso equimosis a nivel del ojo. Este es un video para que vean la técnica de oftalmoscopía binocular indirecta, que es la imagen que se obtiene en forma aérea cuando uno examina el fondo de ojo de un niño, que habitualmente uno de los niños utiliza harto este sistema para examinar el fondo de ojo, debido a que el niño es difícil que colabore para que se quede quieto, y en general la patología puede ser periférica, por lo tanto involucra usar un lente que tenga mayor diámetro y abarque mayor superficie retinal en pocos momentos, sobre todo un niño que se está moviendo. Acá, bueno, lo que se ven son hemorragias que tienen unas formas bien particulares, a veces como continentales, y que tienen la disposición de ser delante de la retina y por detrás del vidrio, ¿ya? Esas hemorragias comprometen sobre todo el polo posterior. Ustedes ven que se ve la imagen del nervio óptico en vivo, que se ven las arcadas temporales y se ven unos manchones de sangre importantes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ahí en algunos momentos se ve bien. Esas son hemorragias de un niño que tiene como víctima de maltrato infantil, en este caso. Esas son típicas de que ocurre, ¿no? Ahora, algunos niños tienen la mala suerte, o sea, de ser tan dañados que caen en la UCI, y ahí a veces se puede hacer un evento intrahospitalario, pero hay muchos maltratos infantiles que quedan ahí en la población solamente y no son diagnosticados. A veces la sacudida es tan feroz y el vidrio está tan íntimamente adherido que puede desgarrar la retina y provocar un desgarro retinal, que es la imagen que se ve ahí, en la cual se rompe la retina y empieza a entrar el líquido vitrio, levantando la retina y provocando un desprendimiento de la retina. Y eso obviamente requiere cirugía, porque si no, el niño queda ciego. Esa es la imagen de una vitrectomía que se hace con un lente aéreo, en este caso los niños, debido a que la córnea del niño es muy plana habitualmente para usar el contacto. Entonces ahí lo que está haciendo es el endoiluminador enfocando en la zona de cirugía, y el vitreófago hace un corte de acuerdo a la velocidad de aparición de la guillotina y va aspirando el niño de forma muy limitada. Y acá se están aplicando láser, que son estos puntos blancos que van apareciendo ahí a nivel del borde del desgarro, para que se produzca una cicatriz polioretinal y la retina no se siga desprendiendo. Acá en el video anterior se veían unos pliegues maculares que se forman por la hidratación de la retina, por la entrada de líquido, y ahí se ve que la mácula ya está dañada. Obviamente esa retina que está rota y que queda flotando en el bicho se muere. Ahí la retina tiene 120 minutos para sobrevivir, y todo lo que está roto eso se muere. Queda un espacio vacío y va a quedar un escotoma, en ese caso del niño. Bien, entonces ya vimos patología del prematuro, de recién nacido, lactante menor. Ahora vamos a ver patología de dolores escolares, que es el dolor de cabeza. ¿Por qué un niño se puede quejar de dolor de cabeza? Causas frecuentes de diagnóstico diferencial. En general, el dolor de cabeza es el tema de los neurólogos infantiles, pero los neurólogos infantiles a veces nos envían los pacientes para descartar que haya causas de cefalea de origen ocular. Y aquí hay causas frecuentes de cefalea de origen ocular. Por ejemplo, una hipermetropía alta. Ya hablamos que la clase de refracción, los síntomas de la hipermetropía, de la mala visión de lejos o de cerca, depende de la edad del paciente y de la amplitud de acomodación. Si un niño tiene una hipermetropía de 1 dioptría, no pasa nada. Pero si tiene una hipermetropía de 6 dioptrías, que llamamos alta, 7, 8, no va a poder enfocar bien. Y esos síntomas, cuando los niños son chicos, no ponen ningún problema, pero cuando el niño ya tiene que mirar el pizarrón o tiene que leer,
4, 5, 6 años de vida empieza a generar síntomas de astenopia, de cansancio ocular. O cuando un niño tiene que compensar a un ojo que no ve bien, en este caso una anisometropía. Un ojo ve bien y el otro ojo ve mal. Y los papás nos han puesto aviso o los profesores nos han hecho el chequeo de visión en el colegio, y esto pasa hasta las mejores casas, hasta los colegios particulares. No se dan cuenta que el niño le contratan psicopedagogo, piensan que el niño tiene problemas de aprendizaje y no parten por ver si el niño está viendo bien. Y muchas veces se descubre que un ojo ve bien y otro ojo ve mal. Y eso era simplemente el motivo de por qué no confundía la letra, o leía lento, o no aprendía a leer. O cuando el niño está compensando una desviación ocular que se llama foria. La foria es cuando un ojo tiende a desviarse, y el ojo tiende a desviarse hacia adentro, hacia afuera, o hacia arriba y abajo, dependiendo, pero en general son desviaciones horizontales. Y esas desviaciones ocurren, por ejemplo, cuando se sobreutiliza la acomodación, cuando viene un espasmo acomodativo, o cuando un niño no pone atención en el infinito. El ojo a veces se tiende a ir para afuera, o esos desalineamientos pueden ser precipitados, por ejemplo, por el alcohol. Es conocido, por ejemplo, cuando hay celebraciones y alguien se pasa de copa, se toma mucho alcohol, empieza a ver doble. Eso es una foria. Una foria porque el ojo se desvía, empieza a ver doble, porque no es capaz el cerebro de mantener el alineamiento ocular debido al alcohol, y empieza la persona a ver doble. ¿Ya? Esa es una foria adquirida, y obviamente se pasa cuando se pasa la resaca. O cuando, por ejemplo, existen alteraciones de la convergencia o de la acomodación. Ya cuando un niño tiene una insuficiencia de la convergencia, por diferentes razones neurológicas, tiene poca capacidad para llevar los ojos hacia adentro, o tiene una insuficiencia acomodativa. Un niño, por ejemplo, toma medicamentos para el déficit atencional, toma algún medicamento para la depresión infantil, o toma algún medicamento que disminuya un poquito el control voluntario de la mirada y los movimientos intuitivos, puede tener incapacidad de ver. Y eso también es motivo frecuente de consulta, sobre todo ahora que los niños tienen más enfermedades psiquiátricas infantiles. Entonces hay mucha medicación de por medio, y a veces en forma secundaria vienen ciertos disturbios visuales. Cuando un niño tiene una enfermedad crónica de la córnea, también se queja de cefalea porque está con un dolor crónico. Y los dolores crónicos generan, por ejemplo, que el niño arrugue el ceño, que arrugue el músculo frontal, que ande cerrando el ojo, y las contracciones mantenidas de los músculos extraoculares, los músculos frontales, los auriculares, o por ejemplo el espasmo crónico del músculo ciliar produce cefalea. Y eso puede ocurrir en una alergia crónica en un niño, en una queratitis por blefaritis crónica, un niño que tenga disfunción de glándulas de meiomio crónica, etc. Y en la uveitis también, cuando hay una inflamación intraocular crónica, también el niño se puede quejar de dolor de cabeza. Y también cuando hay edema de papila. Un niño puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana, y eso puede producir edema papila y cefalea. Por lo tanto, siempre a un niño mirando el fondo de ojos se está quejando de cefalea. ¿Ya? Puede tener una neuritis óptica también. Ya lo vimos en la clase de niños, en la clase de perdón de lunes. ¿Por qué un niño puede perder la visión brusca? Esto es extraño. Un niño que es sano, que no es diabético, no es hipertenso, que está feliz de la vida y que de repente pierde la visión. Y los papás se alarman. ¿Por qué puede perder? Por una neuritis óptica. Ya lo vimos en la clase de neurooftalmología. Habitualmente son poco infecciosas, y los niños normalmente en otoño, invierno y primavera es donde más se manifiesta la neuritis óptica poco infecciosa, porque es donde los virus están en fiesta, y en general hay virus respiratorios, virus digestivos, o virus que tienen cierto tropismo al sistema nervioso que afecta en este caso al ojo. En las neuroretinitis infecciosas, por ejemplo, los niños que tienen contacto con gatos cuyo sarro dental o cuyas uñas de gato están contaminados con Bartonella, y como en general los niños tienen mascotas,
Y estos gatos a veces tienen una vida salvaje, silvestre, toman contacto con otros gatos y mediante contagio por la saliva, los niños a veces sufren un arañazo de este gato o bien simplemente toman contacto con elementos contaminados por la saliva de estos gatos y ahí se agarran la bartonella. Pueden haber dos síndromes, un síndrome que se llama oculoglandular, en la cual hay conjuntivitis y linfadenopatía, o pueden hacer una pérdida de visión por una neurolepsia. Y ahí está el antecedente de los gatos. Una uveitis intermedia, que es una inflamación de la pars plana habitualmente, que está entre el cuerpo ciliar y la retina, y que es una enfermedad autoinmune que afecta generalmente a niños en edad escolar, prepúberes, con pérdida de visión. Es una enfermedad autoinmune, no se sabe bien por qué se causa. Las uveitis posteriores infecciosas, ya vimos que un ejemplo típico de las uveitis posteriores infecciosas, la más frecuente que uno ve en la clínica de uveitis posterior infecciosa es el toxoplasma. En general, niños que han tenido contacto o que han vivido en ambientes agrícolas, por ejemplo, cuarta región, tercera región, de ahí para abajo, con alimentos contaminados, animales que liberan este parásito y en general contactan y dejan una cicatriz que se activa frente a una baja de la inmunidad, por ejemplo, una quemadura solar, una alergia crónica, consumen mucha inmunidad celular y ahí al bajar la inmunidad celular se activan estas cicatrices con estos quistes de toxoplasma. El trauma ocular es obvio. Acá vemos una imagen de la córnea en la cual se ve una mancha blanca acá a nivel y que ustedes podrían decir que puede ser una queratitis, un leucoma herpético, pero vemos que el ojo está blanco y el niño no se queja de fotofobia, pero simplemente se queja de que la mamá consulta porque tiene una mancha blanca, el niño no le duele, no se queja nada, pero si le examinamos el fondo del ojo o hacemos cambiar la mirada, vemos esto.